cristianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Quiero contarle un poquito acerca de Tito. Tito era griego, era un amigo muy cercano de Pablo. Estuvo con Pablo en las buenas y en las malas. Estuvo con Pablo hasta el final. Sí, de hecho yo le comenté a usted de que segunda Timoteo y la carta a Tito son cartas que tienen sabor agridulce, ¿verdad? Porque Pablo ya estaba por ser sacrificado. Pablo ya estaba por morir. Entonces, pues ya a estas alturas, pues Pablo sabía que era su última manera de comunicarse con, en este caso, con su amigo Tito. En 2 Corintios 8 dice así, 8:23. En cuanto a Tito, una referencia para usted. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, dice. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. O sea, Tito era amigo, sí, era alguien a quien Pablo amaba entrañablemente. Ahora, los versículos, hermano, el versículo 5, recuerde que hemos estado hablando acerca del hombre y la mujer de Dios, ¿verdad? Hemos estado hablando de cómo llegar a ser un hombre y una mujer de Dios. Eso ha sido el tema. Ese ha sido el tema. Cómo ser un hombre y una mujer de Dios. En el versículo 5 es donde yo quisiera hoy pues darle bastante énfasis. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Quiero hablarle primero de Creta. ¿Sí? Por esta causa te dejé en Creta, dice. O sea, cuando Pablo le escribe esta carta a él, Tito está en Creta. Y aquí Pablo le dice a él y le recuerda y le explica por qué en Creta. ¿Por qué te dejé en Creta? Creta era una gran isla en Grecia. Y Creta albergaba varias iglesias que habían sido plantadas por Pablo. ¿Sí? Entonces Pablo, siendo que él está preso, necesita que alguien esté en Creta. Y se comunica a través de esta carta con Tito. Los cretenses eran conocidos como una cultura sin valores. Los cretenses, de hecho, había una frase que la relacionaban con ellos. Para decir mentirosos, la palabra griega es cretizo, mentiroso, cretizo. Entonces, los cretenses eran relacionados con alguien mentiroso, porque así era esta gente. Los cretenses eran gente sin valores. Entonces, la gente, los extranjeros, para hablar de un mentiroso, para hablar de un farsante, decían los cretenses: ah, sos cretense. Miren la fama que tenían. Miren la fama que tenían. Ah, los que este es cretense, decían, es cretizo en griego. Lo relacionaban con ellos. Muchos de los cretenses habían servido como mercenarios a quien mejor les pagaba. ¿Sí? Creta era una isla violenta, insegura, llena de inmoralidad sexual. Era una cosa terrible. Era una cosa terrible. Ahora, dado a que también la isla tenía muchas conexiones marítimas, para Pablo era un lugar estratégico para plantar iglesias. No solo por la necesidad que había ahí, sino por las conexiones que tenía con otros lugares. Así que los cretenses eran terribles, ¿sí? Los cretenses tenían un dios favorito, Zeus. Zeus. Ellos decían que Zeus había nacido ahí en Creta. Y Zeus era para ellos su favorito, muy popular, porque Zeus, según ellos, era un dios que le mentía a las mujeres para estar con ellas. ¿Sí? Y a ese dios amaban los cretenses, a Zeus. Así que vea usted qué interesante. Pablo le dice a Tito: por esta razón te dejé en Creta, le dice.
Pero hay algo importante, hermano. A mí me llama mucho la atención esto. Para que corrigieses lo deficiente. Y usted y yo, después de escuchar un poco de quiénes eran los cretenses, podemos entender por qué Pablo dice así. Ahora, importante, esta carta no es para los cretenses. Esta carta es para las iglesias de Creta. ¿Sí? O sea, para los cretenses que ya se congregaban. Para ellos es la carta. Claro, se sabe, por eso le explico, ¿verdad? Ya en sí la isla era toda una perdición, pero Pablo le está hablando a los que ya están adentro, a la iglesia de Creta, o sea, los que están ya adentro, pero que necesitan corregir. ¿Cuántos han llevado su carro al taller? Sí. Y usted llega según usted solo porque medio ahí el freno le hace un ruido, ¿verdad? Pero ya cuando lo comienzan a ver el mecánico, mire, venga, le dice usted, uno se aflige, uno ya piensa en el montón de plata, hermano. Mire, venga, ¿verdad? O le habla el mecánico por teléfono, mire, don Iván, fíjese que tenemos un detallito, ya $200, ¿verdad? Mire, don Iván, pero le dice uno al mecánico, uno llora, ¿verdad, hermano? Uno llora ahí, Dios mío. Ahora, uno también quiere ver que el mecánico comience a reparar el vehículo. Entonces, la iglesia es como un taller, hermano, ¿verdad? La iglesia es un taller de almas. Y aquí hay un alfarero que arregla almas. Pero esa es la iglesia. Eso es la iglesia. Estaba viendo hace unos días un video, qué cosa más maravillosa. En Brasil hay algunas iglesias que tienen cultos a medianoche. Porque ellos a esa hora, a las 10, 11 de la noche, se van a las calles a traer a los indigentes, prostitutas, borrachos, drogadictos, y a esa hora se los llevan al culto. Pues sí, como están despiertos. A ellos no les preocupa la hora. Los llevan a la iglesia, les dan una buena comida, alguna su camisa y siéntese a escuchar la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Al taller, ¿verdad? Y lo bueno es que el mecánico trabaja 24/7, el Espíritu Santo, esperando a que haya gente que reparar. Y usted y yo necesitamos ser reparados. Bueno, quizás estoy hablando de más. Iván Ramos necesita ser reparado y necesita ir al taller constantemente. Así que dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Por esta causa, le dice a Tito, es necesario que estés ahí, Tito, porque hay muchas deficiencias que corregir. Y acá es donde Pablo revela algo que es un pilar para cualquier iglesia. Y es que uno de los propósitos de la existencia de la iglesia es corregir lo deficiente. Escuche qué importante esto. Uno de los propósitos de la existencia de la iglesia es que corregir lo deficiente. Pablo le dice a Tito, en primer lugar, lo que hay que hacer en estas iglesias, Tito, es corregir lo que no sirve, no funciona. Hay muchas cosas que no sirven, Tito, hay que corregirlas. Yo anoté por acá esto. Entender esto, entender que la iglesia es un lugar donde Dios nos arregla y nos repara. Escuche, puede cambiar totalmente el rumbo de una iglesia. Hay iglesias que son adornos de barrio. Perdón, yo sé que suena grotesco, pero eso sí. Hay iglesias que son adornos de barrio. Tienen 40, 50 años ahí. Dios nos libre. Dios sabe que yo a eso le tengo miedo, le tiemblo. Tenemos 3 años y yo ya estoy afligido. Porque tendríamos que tener lleno este saloncito. 3 años. No me imagino yo en 10 años. Hermano, creo yo que ahí si le digo, hermano, renuncio. No, mi esposa y mi familia nos vamos. Ahí vean ustedes quién se queda pastor aquí. Adiós. La iglesia debe de crecer. Porque es así, es orgánicamente así. Punto, la iglesia crece, hermano. Una iglesia que no crece tiene problemas. Entonces Pablo
está observando él lo que está sucediendo en Creta. Y es que los cristianos de Creta, voy a decir cristianos, la gente que ya se congrega, Pablo pues tiene la necesidad de mandar a alguien que llegue a corregir muchas cosas que es necesario corregir ahí. Entonces, esto puede cambiar el rumbo de una iglesia. Cuando una iglesia entiende que la iglesia es un lugar para crecer, gloria a Dios, porque así es nuestro eslogan, me encanta. Porque la iglesia es un lugar para crecer. La iglesia no es un lugar solo para llegar a ver, es un lugar donde uno crece. Hermano, la iglesia es un lugar donde uno crece de diferentes maneras, de acuerdo a cómo Dios nos lleva. Así se crece en la iglesia. Puede ser que entre nosotros haya alguien que diga, no, pues yo tengo 2 años, yo no crezco en nada. Pero puede ser que en esos 2 años no ha tirado la toalla, no se ha rendido, ha seguido perseverando. Muchos problemas, uno aquí, el otro allá, le cae un batazo por un lado, otro batazo por el otro, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Dele gloria a Dios. Porque usted está creciendo en la perseverancia. Pero también una persona que entiende eso, su vida le cambia y la vida de su familia también. Entender que en la iglesia crecemos, que en la iglesia nos arreglamos, hermano. Por eso es que en la iglesia la gente cambia. Por eso es que en la iglesia la gente es transformada y la gente afuera no lo entiende. Si usted llega de repente al trabajo con su carro nítido, después que le sonaba todo, que a usted le daba pena y usted cuando iba a pasar una calle con baches le daba pena por cómo sonaba el carro, ¿verdad? Y en lugar de mandar, porque no le alcanzaba para mandarlo a arreglar, por lo menos a polarizarlo más para que nadie lo vea, hermano. Pero de repente llega al taller y se lo dejan, pero es que, como dice un pastor, escuché una vez que dice que él andaba una su carcacha y ella andaba con su familia, pero es que dice que era un carro que ya le daba miedo a él que se le cayeran las piezas cuando pasaba por los baches. Y una vez dice que fue a una campaña y la gloria de Dios. Y dice que cuando ya él va con su familia, al fin ya se van para su casa. Y se suben al carrito, ¿verdad? Y dice, cuando se sube, uno de sus hijos dijo, ay papi, así como vimos la gloria de Dios aquí, así quiero ver yo que Dios haga algo con este carro, dijo. Y se van, hermano, y pasan a una gasolinera. Y cuando pasan a una gasolinera, le grita una persona al pastor, le dice, pastor fulano, pero le pega el grito en toda la gasolinera y se le tira encima a abrazarlo. Es que usted, a mí, mi mamá oye sus predicaciones desde hace años, pastor. Bueno, y anda, ¿con quién anda, pastor? Y aquí con mi familia. Y cuando el hermano ve el carro, ¿verdad? Y entonces, no, pero mire, comamos algo, por favor, que pastor, que no sé qué. Hermano, y era una gasolinera, cuenta él, y adelante de la gasolinera está una cosa de carros de esos negocios bien grandes de reparación de taller, pero esos bien bonitos, ¿verdad? Y dice, y mire, pastor, y mientras comemos, le dijo, y fue a llamar a un mecánico. Venga, le dijo, vea, quiero que me vea este carrito, le dijo. Quiero que me lo deje como una niña de 15 años, le dijo el hermano, ¿verdad? Me le cambia llantas, amortiguaciones, me le cambia todo. Hermano, dice que el carro irreconocible cuando se fueron. Qué bendición, ¿verdad? Y usted y yo, es así como llegamos a la iglesia también, para que Dios nos repare. Y es una bendición saber que Dios esté haciendo algo en nuestra vida. Ahora, vean la palabra que utiliza el apóstol Pablo, corregir, es la palabra que utiliza él. Es una palabra muy fuerte, ¿sí? Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe. Al que ama, ¿qué? Disciplina. Al que ama, corrige el Señor. Corrige. Así que ninguno de nosotros debe de asustarse. El Señor corrige. El Señor, hermano, Él se mueve alrededor nuestro. Y si usted y yo andamos inventando, por ahí vamos a ver que el Señor nos va a corregir. El Señor corrige, pero debemos de entender que su corrección es por amor, dice ahí. Al que ama, disciplina el Señor. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando Dios se encontraba con un hombre, con una mujer, cuando Dios se encontraba con alguien a quien Dios iba a usar para algo, vea qué interesante esto. Había instrucciones. Lo primero que Dios daba eran instrucciones. Fíjese bien.
Si usted busca en la Biblia a Dios encontrándose con alguien, recuérdeme, por favor, porque yo no me acuerdo, de un lugar donde Dios comience a darle promesas a alguien. Fíjese que no. Dios siempre daba instrucciones primero y después las promesas. Primero instrucciones. Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue. Ahí no hay promesas. Se fue. ¿Para dónde vamos? La esposa, ¿verdad? Ni yo sé. Seguime, amor, vamos. ¿Y para dónde? No sé. Y la esposa, ¿y para dónde? ¿Para dónde? No sé. Y un día Dios le dice a Abraham, sal allá al patio de tu casa y ve el cielo. ¿Cuántas estrellas son? ¿Las puedes contar? No, Señor. Así será tu descendencia. Ahí está una Dios da indicaciones, usted la atiende y vienen promesas y vienen bendiciones. Es así como Dios obra. A Moisés, lo primero que lo llamó para comisionarle algo, y es que le dijo, vas a liberar a mi pueblo de Faraón. Vea usted. O sea, a Moisés lo llamó para resolver un problema. Eso es lo que le quiero decir. A Moisés lo llamó para rectificar, para corregir un problema, y era que el pueblo era esclavo de Egipto. A David lo llamó para encargarse de Goliat y de los filisteos. Cuando los llamó, había algo que corregir. A Gedeón lo llamó para corregir un problema, los madianitas. A Josías lo llamó para corregir un problema, el desastre que su papá y su abuelo habían dejado en toda la nación de Israel con su idolatría. A Elías lo llamó para corregir un problema con el rey Acab y destruir a los profetas de Baal. A Daniel lo llamó para corregir un problema que había en Babilonia, para hacer él un antibiótico dentro del mismo gobierno de Babilonia. A Pedro lo llamó para corregir a los enfermos y para sanarlos. ¿Sí me entiende lo que le estoy queriendo decir, hermano? A Pablo lo llamó para corregir un problema. No había quien le predicara a los gentiles, lo llamó a él. Entonces, cuando Dios llamaba a alguien era porque Dios quería corregir algo. Y ahora a Tito, específicamente, Pablo le dice, te dejo en Creta para que corrijas lo deficiente. Entonces, la iglesia es un lugar de corrección, es el taller del maestro. Ahora, debemos entender algo muy importante acerca de corregir lo deficiente, como lo dice acá. Y es que esto debe de ser interpretado primeramente a nivel personal. ¿Sí? Primeramente a nivel personal. Vea lo que dice la Biblia, maravilloso, Santiago 1 del 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué está diciéndonos acá la palabra? Que usted y yo debemos de escuchar la palabra, pero con un criterio, con un criterio que sea para usted mismo, su propio autoanálisis. La palabra de Dios no se escucha pensando en el de derecha y la de izquierda. Piénsela pensando en usted siempre. Aún ni en su esposa ni en su esposo. Sí, no se estén dando codazos, no se pellizquen, no se jalen nada. No, no. Cada uno lo suyo. Véase al espejo, pero que no se le olvide. ¿Sí? Que no se le olvide. Usted y yo debemos de salir de aquí pensando, uy, me vi en el espejo y viéndolo bien, ¿verdad? Pues no soy tan guapo como yo pensaba. Ahora que llegué ahí a ese centro comercial y me fui a ver en ese baño que había una gran luz en mi casa, como es bien oscuro, no me veo bien. Pero hoy que me veo aquí ya no, ya no me la pico tanto. ¿Verdad? O cuando va usted a una tienda de ropa con esos grandes espejos y luces por todos lados y usted ya se ve bien las medidas, usted dice, mentira, si a mí esto me queda horroroso.
Y yo salgo de mi casa como que soy estrella, ¿verdad? Para afuera, pero cuando se ve ahí usted dice, no, mejor, no, mejor. Me hago el humilde, pues. Entonces, así, hermanos, es como debemos de interpretar nosotros la corrección, ¿sí? De manera como personal, de manera personal. Si Dios habla y a usted le duele, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Si a usted Dios le habla y a usted, usted se incomoda, a usted no le gusta, usted siente que es mucho para usted, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por eso. Mire, antes de poder usted y yo corregir a otros, Dios primero tratará a nivel personal con nosotros. A nivel personal. La iglesia, siendo un taller del alma, usted puede estar seguro que el mecánico que nos ve no se equivoca. No hay nada más terrible que llevar su carro a un lugar donde ya le cobraron un montón de pistas, llega a la casa y ya le falló otra vez. Y llega otra vez donde el mecánico le dice, no, fíjese que vamos a probar con esto. Ay, ¿cómo me va a devolver todo lo que le pagué? Y ahí lo tienen de prueba en prueba en prueba. Todo el carro le revisaron y no le hallaron el problema y usted dejó el montón de dinero. Pero en la iglesia no. El mecánico por excelencia sabe exactamente a dónde apuntar, hermano. Exactamente a dónde. No habrá segunda prueba. Él sabrá a dónde apuntar en nuestra vida. Algunos de nosotros necesitamos rectificaciones, ¿sí? Algunos de nosotros necesitamos afinados menores, otros afinados mayores. De esos afinados donde le dicen a uno, bueno, mire, ¿está seguro que no lo va a botar el carro? No, pues no lo puedo botar, solo eso tengo. Pues prepárese unos 5,000 pesos y lo vamos a dejar bien bonito. Le dice, Dios mío, le cambian hasta el alma al carro, pues. Es terrible. Pero habemos algunos que necesitamos, hermanos, afinados mayores. Así que cada uno, pues esta mañana va a decir ahí, si quiere calladito, ahí, amén conmigo, Señor. Soy yo, hoy me quedo en el taller, digo. Hoy me quedo en el taller. Amor, andate, ahí me quedo. Hoy me quedo, dígale a su esposo. Hoy me quedo. Y no sé cuándo voy a salir porque este volado es bien largo. Y como soy bien raro, ni los repuestos hay a Dios, ¿verdad? Así que, Dios mío. Por lo general, hermanos, se tiene una mala perspectiva en cuanto a la corrección de Dios, ¿verdad? Nos cuesta entender esto, que es conmigo, que es algo que debo de ver a manera personal, yo a modo personal. Que Dios nos habla a través de su palabra para rectificar, para corregir. Cuando esta iglesia inició, yo en una oportunidad tuve la necesidad de hablar con algunos servidores y aclararles una cosa. Yo escuchaba frases como, hermano, cuando pueda con gusto lo apoyo, me decían. Cuando pueda con gusto llego. Entonces una vez yo tuve que decirle, hermano, estamos equivocados, lo estamos viendo mal. Usted no me apoya a mí. Usted no me apoya a mí. Ayer hablé con alguien. Le escribí a una persona que tiene mucho tiempo de no congregarse. Lo invité a la iglesia y su respuesta fue, los domingos para mí es casi imposible, me dijo, pero cuando yo pueda, con gusto llego. Me dijo. Yo dije, con gusto los acompaño. Me dijo, yo dije, no quiero que me acompañe. Llegué a la iglesia, no quiero que me acompañe a mí. Entonces, es una percepción. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque los ojos de la gente no están puestos en el Señor. Cuando usted y yo tenemos una manera de ver la iglesia en la que es con el Señor la cuestión, ahí cambia todo. Otra persona que también ayer le escribí me dijo, los domingos me dijo, por lo general me quedo en mi casa haciendo cosas mías, me dijo. ¿Sí? Pero cuando pueda, hermano Iván, me dijo, con gusto le llego por ahí, me dijo. Entonces la gente piensa, claro, no vemos al Señor. También le estoy hablando de alguien que tiene un montón de congregarse. Pero cuando vemos al Señor, usted entender una cosa, no, si yo voy a ir, necesito que me arreglen a mí. Yo necesito una consulta médica, es la que yo necesito.
¿Quién desprecia una consulta? ¿Quién desprecia que a usted le digan, mire, le van a hacer estos exámenes, usted lo necesita? ¿Me entiende? Con Dios es igual, hermano. Dios es el Dios que nos corrige. Y mire, gratis, afinados mayos, eso es carísimo, hermano. Algunos de ustedes han llevado el carro de idea. Carlos, ¿tú sí? No, hermano, eso es una cosa horrorosa. O sea, es horroroso el cambio de aceite que a mí me va a costar $50, ahí me va a costar 300. ¿Me entiende? Dios mío santo, Dios tenga misericordia de ellos. Qué cosa más terrible. Y aquí a la iglesia usted puede venir, vaya Señor, usted mire, ¿sabe cómo entra? Es que usted no lo ve. Pero cuando usted entra por ahí, usted ve, así viene usted, hermano. Usted no lo ve, usted viene bien plantoso para adentro, más no sabe usted que el pastor que tiene ojos espirituales lo ve que viene. ¿Me entiende, verdad? Y algunos se quedan, bueno, algunos no lo vemos porque ahí se pasan como 5 minutos ahí en el pasadero ese de ahí, porque ya no dan para subir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venimos, hermanos, hechos pedazos. Pero mire qué bendición aquí. El alfarero nos espera para darnos forma otra vez. Dios es bueno, ¿verdad? Casi voy terminando. Mire, una persona que comprende que la iglesia es un taller de reparaciones y entiende además que se trata de repararlo a usted mismo y no a otros, verá la gloria de Dios pronto en su vida. ¿Por qué? Porque entiende que aquí el trato es entre dos, Dios y usted. Dios y usted. Al contrario, quien llega peleando con lo deficiente de otro. ¿Sí me entiende? Cuando usted está en el hospital y usted llega con alguna necesidad, digamos, pues regularmente grave, ¿a usted qué le, o dígame usted? Bueno, no sé si alguno de ustedes lo han ingresado, lo han operado de algo, pero dígame, ¿a usted le importa lo que le pasa a la par suya? ¿Verdad que no? A usted no le importa que lo vean a usted. Ya que lo vean a usted, ya que lo metan a la sala, ya que le hagan lo que le corrijan, lo que le va a corregir. Hay un montón de piezas arruinadas que lleva, oxidadas, que ya no sirven. ¿Me entiende, hermano? Entonces la iglesia igual, aquí usted no tiene por qué estar viendo a la derecha y a la izquierda. Aquí usted piensa, el enfermo soy yo. Yo necesito que me repare el Señor. Aquí, mira, Señor, si este no quiere repararme a mí, pues. Y el Señor nos ve y dice el Señor, quizás no, pero lo tuyo es a corazón abierto, man. O sea, aquí yo tengo que abrirte todo y te tengo que descuartizar para ver si te hallo arreglo, mano. ¿Me entiendes? Habemos algunos así. Digámosle a Dios, Señor, haz lo que querrás, pero arreglame. Y Dios lo va a hacer. Amén, hermanos. Estuvimos hablando en los domingos anteriores de que estos mensajes son para llevárselos para la casa. Así que por favor agárrelo y se lo lleva, porque para eso son estos mensajes. Para eso son estos mensajes. Pero quiero terminar con esto. Vea qué interesante esto. La estrategia de Pablo, mire cuál es. Pablo sabía que era urgente, escuche pues, que era urgente hacer algo en esas iglesias que estaban más para allá que para acá. Y le dice a Tito, te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente. Yo le leí un poquito arriba, uno de los primeros versículos que le leí, dice, Tito, mi compañero y colaborador para con vosotros, dice, y para la gloria de Cristo. Tito era un hombre confiable. Tito era un hombre que tenía un gran testimonio delante de la iglesia y delante de todos los de afuera también. Pablo necesita dejar en Creta a alguien como Tito. Pablo necesitaba que en Creta se modelara un estilo de vida diferente a los cretenses. Y Pablo sabe que para eso necesita a un varón, en este caso, bien parado, bien plantado, obediente en su fe, en su vida delante de Dios. Ahora, esto es necesario que nos lo llevemos para nuestra casa. Cuando yo estaba leyendo esto, yo pensé algo. Mire, porque Pablo le da una lista a Tito.
Pablo le da una lista. Porque Pablo le está diciendo, quiero que tú te quedes, Tito, porque a ti nadie te va a poder patear la cola en Creta. ¿Sí? O sea, Tito era un tipazo. ¿Me entiendes? Y en Creta eran mañosos, malillas, era una cosa terrible. Ahí el demonio, hermano, gobernaba la ciudad. Tito era un hombre íntegro, un hombre cosa seria. Era suficiente, solo eso necesitaba para hacer influencia en Creta. Pero aquí viene el final. Versículo 16, versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Porque Pablo le dice, ok, Tito, ¿qué vas a hacer? Vas a establecer ancianos. La palabra anciano ahí significa líderes. Pero ojo, Tito, así van a ser. Y escuche usted esta lista. Esta lista. Pablo le menciona con detalle a Tito aquellas deficiencias que él tenía que rectificar, que corregir en Creta. Mientras leemos esta lista, que el Señor nos ayude a usted y a mí, reconozcamos cuáles de estas deficiencias necesitamos que sean corregidas en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Le dice, ¿cómo te mandé? Le dice a Tito. No, o sea, a nadie más que no. Así tiene que ser, Tito, los líderes que vas a poner en esas iglesias, porque esas iglesias son cosas serias. Así tiene que ser tu vida en tu casa, en tu familia, para que seas influencia. Dice, el que fuera irreprensible, desde ahí es la lista. Tito, busca hombres irreprensibles. ¿Sabe usted qué es irreprensible? Lo acabo de decir, que no le pueden patear la cola, que no le pueden señalar irreprensible. Dice, marido de una sola mujer. Está diciendo Pablo, adúlteros no los puedes poner. Tiene que ser un hombre leal, tiene que ser un hombre fiel a su esposa, fiel a Dios. ¿Por qué? Porque en Creta la vida sexual era todo un desastre. Luego dice, por eso digo, esto lo llevamos para la casa, tenga sus hijos creyentes que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. Tito, los hombres que vas a poner a dirigir estas iglesias tienen que ser hombres que sus hijos están en el Señor y que no son rebeldes, que no están en rebeldía. ¡Wow! O sea, hermano, como dicen, ¿verdad? ¿Cómo es que dice el dicho? Subió bastante la vara, no entiendo, no me acuerdo cómo es que dice el dicho. Pero me entiende, ¿verdad? Y luego le dice, porque es necesario, y aquí le habla del obispo, pero usted y yo lo vamos a aplicar a nuestra vida, que seamos irreprensibles como administradores de Dios. Sigue la lista, no soberbio. ¿Cuántos queremos que nuestra casa sea bendecida? Amén. Entonces, la soberbia es un obstáculo para la bendición de Dios. Soberbio significa pensar e insistir en que yo no necesito ayuda de nadie. Eso es ser soberbio. No iracundo, no dado al vino. O sea, Pablo, que sí, que al brother le gusta su trago de vez en cuando, no. No pendenciero. La palabra pendenciero significa una persona muy agresiva. Pendenciero es alguien que agrede físicamente. Eso es un pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas. Y luego sigue la lista. Sino hospedador. Amante de lo bueno. ¿Cómo tenemos que ser en casa, hermano? Ve, aquí está la lista. Mire qué bonito. Hospedadores. Amantes de lo bueno. Sobrios. Justos. Santos. Dueños de sí mismo. ¿Qué es todo esto que estamos viendo? Son cualidades que van a tener mucha influencia, hermanos, en nuestra casa, en nuestro hogar. Para que también, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, Pablo le dice, para que tú puedas hablarles a esta gente y esta gente te oiga, tú tienes que ser así, Tito. Tú tienes que ser así. Los hombres que dirijan estas iglesias tienen que ser de esta manera. ¿Y sabes qué va a pasar? Todo ese montón de vagos
van a comenzar a escuchar a estos hombres de Dios. Versículo 10. Porque hay aún muchos, mire, qué importante esto, qué interesante. Aún hay muchos, dice. Yo en algún momento, ¿verdad? Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿y esto será que esto es para la iglesia, Señor? Y me hace Dios ver esto. Es que aún hay muchos. Es que aún hay muchos. Muchos necesitamos escuchar esto, hermano. Mire, contumaces. O sea que un día sí, que un día no. Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, dice. Versículo 14. Dice, no, 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahí sigue otra lista que no vamos a ver ahora. Pero vea, hermano, el apóstol Pablo le da un mensaje a Tito. Le dice, hay muchos, estas iglesias están plagadas de gente que aunque se congregan, son todo esto que acabamos de leer. Y ahí a Tito le dice, corrígelo, Tito. Corrígelo, Tito. Versículo 11, vea lo que dice el 1:11. 1:11. Ahí dice algo tremendo aquí. A los cuales, dice, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, Pablo arremete, hermano. Le dice a Tito, como decimos nosotros, con todo, Tito. Llegales con todo. No los perdones, tapales la boca, cerrales la boca, corrige. Qué tremendo, corrige. Y vea lo que dice el 2, capítulo 2, creo que es versículo 15. Versículo 15. 2:15 creo. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. O sea, si usted se da cuenta, hermano, la carta es cortita, parece una cápsula, ¿verdad? Que Pablo le da a Tito y le dice, corrige, sana esto, porque esto no sirve. Y sabe, hermano, una de las cosas que cualquier pastor aquí en China le va a pedir siempre al Señor, claro, un pastor que ame la iglesia, ¿verdad? Es que su iglesia sea sana, sea sana. Nosotros anhelamos que esta iglesia sea sana. O sea, que aquí, hermano, opere, ¿me entiende? La corrección del Señor en el sentido no humano, sino de Dios. Que usted venga aquí diciendo, bueno, aquí voy, ¿verdad? Voy para el taller y no sé si el mecánico va a decir que voy fundido. Y no sé si el mecánico va a decir, ya no funcionas, necesitas un rectificado total. Es más, el motor ya no te sirve, pues te lo voy a quitar, te voy a poner uno nuevo. Pero que nuestra expectativa al venir a la iglesia sea que Dios corrija en nosotros, hermano, lo que no sirve. ¿Sabe usted? Escuche esto, para mis hermanos que se bautizaron y que han sido recibidos en la iglesia, ¿sabe por qué son importantes los procesos? ¿Sabe? Primero, Dios es un Dios de procesos. Lo veíamos el jueves en Pilares, ¿verdad? Nacerá una nación en un día, dice, le da risa a Dios. La única nación que ha nacido en un día es Israel, cuando llegó de nuevo a ocupar su lugar. Pero Dios dice, no, impediré yo el nacimiento. O sea, como que dice, yo puedo chasquear los dedos y aparece el fulano sentado en una silla. Dios dice, no, impediré yo el nacimiento, los 9 meses maravillosos de embarazo. Y los vómitos y las náuseas, impediré yo todo eso, dice Dios. ¿Me entiende? O sea, Dios es un Dios de procesos, hermano.
Cuando una persona ha pasado por procesos, un pastor humanamente lo interpreta así. Esta persona tiene tanto tiempo, ha pasado por tantos procesos. Es una persona que soporta la corrección. Entre otras muchas grandes bendiciones. Pero Dios no corrige para destruir, corrige para que funcionemos bien. Mi hijo Ezequiel arma cubo de Rubik. Y entonces ayer, bueno, le trajeron sus primos un cubo. ¿No lo andas ahí? ¿No te lo ahí? Préstamelo. Le trajeron, se lo voy a armar aquí para que vean los hermanos cómo se hace ese volado. Moriré y jamás podré, hermano. Y entonces ayer, que yo lo he visto armar muchos, pero este me encantó. No es el que usted ha visto de 6 piececitas, ¿verdad? Ya vio. Y entonces ayer yo le dije, te voy a grabar, quiero hacer un video bien bonito, te voy a grabar, le dije. Primero hacer los centros y después de hacer todos los centros, así como este, lo vas a armar todo. Y entonces me decía, papi, ahorita estoy por terminar este lado, pues lo grababa en ratitos. Entonces cuando él me enseñaba, le faltaban solo 2 cuadritos con otro color, ya para rellenar todo. Entonces yo lo agarraba y lo grababa, pero lo que yo veía era que en lugar de terminarlo, lo volvía a deshacer casi todo. Y entonces yo, ¿qué está haciendo, verdad? Pero era porque él sabía cómo hacer para ir a traer esos otros colores ahí donde estaba. Y me decía, papi, ya, ¿verdad? Y sabe, hermano, así es como nosotros somos formados y somos corregidos por Dios también. Me acordé de esto ahorita que le decía yo lo de un mecánico desarmando un motor, desarmando. Pensamos que Dios está agrediéndonos, cuando Dios lo que está haciendo es buscando que quedemos parejitos. ¿Sí? Entonces cuando Dios está haciendo algo en nuestra vida, vamos a pasar momentos donde sentimos que no, ¿verdad? Que todo es disparejo y que nada tiene forma. Pero usted piense en un Dios que hará un par de movimientos y cuando usted menos se dé cuenta, la situación ya la habrá arreglado el Señor. Y eso es maravilloso. Pero eso lo experimentamos estando ahí, estando ahí. Amén, hermanos. ¿Qué le parece si oramos? Vamos a darle gracias a Dios.